Bienvenidos al primer seminario de hidrocarburos. Para dar inicio a este evento, le pediría al doctor Néstor Martínez Romero que nos dé la bienvenida. Muy buenas tardes. Es un gusto ver tantas caras conocidas, gente tan respetable, tan reconocida. El comisionado presidente, el maestro Juan Carlos Cepeda, tuvo que atender un asunto ineludible para la comisión. Les envía un cordial saludo a todos ustedes, agradeciéndoles su asistencia y su participación. Posiblemente tenga él la posibilidad de llegar un poco más al rato y les voy a empezar a platicar acerca de qué se trata este seminario de hidrocarburos. Primero que nada, a nombre propio, agradezco la presencia a esta primera conferencia inaugural denominada El sector de hidrocarburos mexicano, Plática 1, su entorno, algunas reflexiones. Esta va a ser dictada por el doctor en Ingeniería Química, comisionado Héctor Moreira Rodríguez. Doctor, muchísimas gracias por toda su participación tan entusiasta. La idea de instituir un seminario de hidrocarburos en la CNH surge por la necesidad de analizar temas de energía que representan gran relevancia para nuestro país, pero también para nuestra institución. Esa es la motivación. Todos nosotros hemos tenido la oportunidad de asistir a decenas, posiblemente algunos de nosotros centenas de pláticas donde el exponente platica acerca de un tema, hay preguntas en algunas ocasiones, en otras ocasiones no se abre la posibilidad de preguntas y respuestas, pero pues poco tiempo después todo se diluye, no hay un seguimiento a esa plática y todo se olvida. El Seminario de Hidrocarburos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos es un foro del tipo no convencional, no tiene que ver nada con Shell, pero es no convencional. ¿Por qué? Porque no es parecido a los muchos de los que hemos asistido. Pretende ser un foro de discusión que presente alternativas de mejora y nuevas ideas que potencien el desarrollo de la energía en nuestro país, con énfasis en el área de hidrocarburos. Es por ello que el formato que hemos diseñado incluye un programa anual que en breve vamos a dar a conocer con temas variados, por ejemplo, la transformación de Pemex, los campos maduros en México, para qué maximizar el valor de los hidrocarburos, contenido nacional, desarrollo de infraestructura, ingeniería aplicada, generadora de valor económico, que ya aquí reclutamos al doctor del IMP para que nos dé esa plática, entre muchos otros. Como dije antes, apreciamos mucho el que puedan acompañarnos el día de hoy, pero más vamos a agradecer su participación activa durante la etapa de discusión de la conferencia magistral. El seminario tendrá conferencistas externos de alto reconocimiento, así como la participación de invitados al foro para enriquecer las discusiones, ideas y diversas posturas. Hemos considerado como invitados permanentes a la Secretaría de Energía, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Economía, al IMP, al Fondo Mexicano del Petróleo, al CONACYT, y cuando voy diciendo los nombres voy encontrando a los correspondientes, al CONACYT, a la CEA, a la CRE, al CENEGAS, la UNAM, el Politécnico Nacional, el ITAM, la Universidad Panamericana, el Colegio de México, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, la Academia de Ingeniería, CEFI, la UMAI, colegios y asociaciones de profesionistas diversos, Métrica Ciudadana, así como asociaciones de operadores petroleros como AMEXI, por ahí hay varios representantes, ANFI. Todos sean bienvenidos a este foro de discusión y generación de ideas. La conferencia va a tener una duración de 1:30 y los primeros 60 minutos o hasta 60 minutos el doctor Moreira nos dará la presentación del tema y tendremos 30 minutos para la interacción con los asistentes. Cada una de las conferencias va a tener los siguientes entregables. Ya no va a haber necesidad de andar buscando al ponente para que nos dé el PPT. Los entregables son el PPT,
el PowerPoint, el resumen de las preguntas y las respuestas, así como las conclusiones consensuadas. Todos esos entregables se van a publicar en la página web de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y también en el boletín de la CNH. Habrá oportunidad para que los asistentes envíen comentarios y preguntas adicionales al correo, muy fácil de acordarse, seminariodehidrocarburos@cnh.gov.mx, en los días siguientes a la presentación para que puedan ser incorporados en todos estos entregables. En la parte de atrás de la sala hay personal de la Secretaría Ejecutiva que va a estar recogiendo todos los comentarios e ideas de la conferencia. Cuando participen, por favor, no olviden mencionar su nombre y la institución a la cual representan. Su participación es sumamente importante. Nuevamente, muchas gracias por su presencia. A continuación, le pido a la Secretaria Ejecutiva, la abogada Carla Gabriela González Rodríguez, nos haga favor de leer una pequeña semblanza de nuestro conferencista. El doctor Moreira cuenta con las licenciaturas en Ciencias Químicas e Ingeniería Química por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y un doctorado por la Universidad de Georgetown. Por lo que respecta a la trayectoria profesional, el comisionado Moreira tiene más de 15 años en el sector energético, en los cuales se ha desempeñado como subsecretario de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico de CENER, subsecretario de Hidrocarburos, estableciendo y evaluando estrategias, programas e instrumentos normativos para el sector hidrocarburos, así como proponiendo líneas estratégicas para el desempeño de Petróleos Mexicanos y sus subsidiarias. Consejero profesional en el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos y fue nombrado en 2 ocasiones consejero profesional en el Consejo de Administración de PEP. En el ámbito académico, el doctor Moreira se ha desempeñado como vicerrector académico del Tecnológico de Monterrey, coordinando el desarrollo e implementación de la normatividad académica y el diseño de las carreras profesionales. Es investigador asociado de la Arizona State University, en la cual coordina el proyecto de investigación sobre la creación de un modelo matemático para la generación de escenarios en el sector energético mexicano. Además, ha sido consejero del Instituto Mexicano del Petróleo, del Instituto de Investigaciones Eléctricas, del Centro de Investigaciones y Docencia Económicas y ha sido autor de varias publicaciones de planeación del sector energético. Le dejo la palabra al doctor Héctor Moreira. Pues muy buenas tardes a todos. Es un honor estar aquí con ustedes y un poquito de miedo de las críticas. Entonces vamos a hacerlo de esta manera. La idea básica es darles a ustedes un entorno general del sector energético y seleccioné 8 puntos que son 8 reflexiones. Yo en mi interior me siento ingeniero, entonces lo que no tiene números como que para mí no es tan demostrable. Entonces todo lo que digo tiene una fundamentación numérica, pero obviamente cualquier fundamentación numérica tiene muchas interpretaciones. Entonces, pues las reflexiones pueden estar bien o pueden estar mal, a pesar de que los números están bien. Entonces, yo quisiera presentarles a ustedes, y me permiten, vamos a ver si puedo sacar esto de aquí. Ok, voy a empezar para acá. Y básicamente quiero presentarles. A ver, dale para adelante si quieres, por favor. Ok. Una descripción de qué siento yo de este momento que estamos viviendo. ¿Cómo siento yo al sector hidrocarburos? Entonces voy a comenzar con nuestro país, México. México es una nación que tiene un alto peso específico en el mundo. Somos una de las naciones importantes en este planeta. Es una nación manufacturera y exportadora. Somos una nación enormemente conectada con el resto del mundo. Está presente en 2 de los sectores de mayor potencial futuro. Tenemos unos recursos petroleros que nos dan una gran ventaja competitiva contra las naciones contra las cuales estamos ahorita compitiendo y donde el sector hidrocarburos es clave para la vida nacional. El futuro energético que nos espera, que estamos construyendo, será un detonante clave de los más importantes del desarrollo nacional. Sin embargo, requiere que afrontemos retos muy importantes en los próximos años. Y ahí
la Comisión Nacional de Hidrocarburos tiene un papel clave. Entonces yo me siento muy privilegiado de estar aquí porque CNH es uno de esos elementos que va a detonar este desarrollo futuro del país en un mundo, como les digo, ya muy competido. Adelante. En primer lugar, ¿por qué es una nación de alto peso específico en el mundo? Bueno, pues si vemos 3 datos, les va a quedar a ustedes muy claro luego. El primero, en población, somos la nación 13 a nivel mundial. Tenemos nosotros uno anterior, ya te pasaste muy raro. Dale. Perdón, el primero es extensión. Somos una de las naciones más grandes en tamaño a nivel mundial. Ciertamente no tenemos el tamaño de Rusia, pero es una nación de casi 2 millones de kilómetros cuadrados. Somos una nación que por tener ese tamaño tiene muchísimos ecosistemas, muchísimas posibilidades, muchísimas regiones. Adelante. En términos poblacionales, somos la nación número 10 a nivel mundial. Hay 129 millones de mexicanos en el país y si ustedes quieren ser generosos, hay 30 millones de ciudadanos mexicanos viviendo en los Estados Unidos. Entonces somos una nación de 150 millones de habitantes, lo cual nos pondría en el lugar 8. Adelante. En términos del Producto Interno Bruto, y si lo medimos corregido por el poder de compra, somos la nación número 12. Con una economía de 2.34 millones de dólares. ¿Cómo nos comparamos? Bueno, pues estamos casi en el nivel de Italia, estamos casi en el nivel de Francia. Entonces, cuando uno nos comparan con Francia, con el Reino Unido, no estamos tan lejos en el tamaño de nuestra economía. Si lo midiéramos en pesos corrientes, aquí hay una diferencia que generalmente trabaja en contra de las naciones, no sé cómo llamarlas, que tienen un nivel de vida inferior. Por lo tanto, las cosas son más baratas. O sea, cortarse el pelo en Nueva York no es lo mismo que cortarse el pelo en la Ciudad de México, y eso hace que el PPA sea más grande realmente. Entonces, el número que mide, el que le gusta el Banco Mundial para ver a las naciones, nos da el lugar 12 como una economía mundial. Adelante. Segunda cosa, somos una nación manufacturera y exportadora. Como que a veces no nos cae el 20 de lo importante que estamos ya en este camino. Adelante. Si viéramos el PIB nominal mexicano, de dónde viene nuestro Producto Interno Bruto, veríamos que nada más el 3% es primario. Nada más el 3% está relacionado con la parte agrícola. La parte secundaria es el 30% de la economía nacional. Y dirán ustedes, bueno, pues eso es bueno o es malo, ¿cómo se compara? Bueno, pues en la siguiente gráfica podemos ver dónde estamos en la parte del PIB secundario, la medición de nuestra posición manufacturera. El 30% del PIB mexicano es manufacturero, que no es tan diferente al de Corea y que no es tan diferente al de China y que ciertamente es superior a Italia o al Reino Unido o a Brasil. Sobre todo a Brasil, que podría ser la nación con la que tendríamos como que la tentación de compararnos. Entonces somos una nación, somos a nivel mundial la 4ª nación manufacturera. Estamos, como le digo, compitiendo ¿contra quién? Pues contra Corea y contra China. Adelante. Y lo podemos ver de otra manera. Exportación. ¿Qué porcentaje de todo lo que producimos se exporta como Producto Interno Bruto? El 38%. El 38% es la razón entre nuestras exportaciones y nuestro PIB. Otra vez, somos una de las grandes naciones exportadoras. México exporta más que toda América Latina junta. Vean ustedes el caso de Brasil, 12.5, cuando nosotros estamos en 38. Entonces somos una nación que no se nos puede olvidar que somos manufactureros, que somos exportadores y que estamos integrados a la economía mundial. ¿Cómo llamarlo? Las restricciones y las ventajas que eso nos trae son muy importantes. Adelante. La otra cosa es cuando vemos el futuro, pues hay muchas maneras de ver el futuro.
Una manera que se usa en la prospectiva es ver en dónde se está metiendo más dinero a la investigación y el desarrollo. Y si nosotros vemos eso, vamos a ver lo siguiente. ¿En dónde se está metiendo ahorita más investigación, más cambio? ¿Dónde va a haber esa nueva reestructuración? Equipo de transporte, computación y comunicación, productos farmacéuticos y equipo médico. Ese es el futuro de acuerdo a algunos prospectivistas. ¿Por qué el equipo de transporte? Pues porque va a venir un gran cambio en la manera en que usamos la energía para mover los vehículos. En la parte de computación, pues no tenemos que ver mucho, sino ver la cantidad de celulares y computadoras y todo que viene. Adelante. ¿Y cómo estamos nosotros? Bueno, pues de las 4, en 2 tenemos un papel importante. Entonces hay 2 sectores de esos que ya están en México y que ya son muy importantes en México y donde ya tenemos una presencia mundial. Vean ustedes, la fabricación del equipo de transporte es el 2.7% del PIB y las industrias metálicas básicas, que es los chasis y todo lo que viene en los carros, es el 1% del PIB. Y la parte de computación está ahí. Ya estamos hablando de 176,000 millones de pesos. Entonces, estamos en sectores que pudieran ser los sectores de mayor crecimiento y a los que tenemos que cuidar. Por eso es tan importante esta renegociación del TLC. Adelante. La parte de los recursos petroleros. Pues los recursos petroleros son una gran ventaja competitiva para cualquier nación. Si tú tienes acceso a recursos petroleros, tienes una seguridad nacional y tienes una, ¿qué te diré yo?, fortaleza inherente en tu sistema manufacturero. Adelante. Si nosotros vimos la misma tablita y vemos ahí las naciones exportadoras, bueno, son las mismas siempre, pero otra vez, de todas esas que están por ahí, ¿en cuántas de esas naciones sí tienen recursos petroleros? México, Canadá, el Reino Unido, China y Colombia. Bueno, Brasil y Estados Unidos, pero se me olvidó. Brasil y Estados Unidos. Pero hay otras naciones que tienen que depender de un tercero. El caso muy específico de Alemania. Alemania está construyendo un gasoducto enorme que le va a traer gas ruso a través del mar Báltico. Entonces, eso pues es muy bueno, pero al mismo tiempo sí te limita tu capacidad nacional. Entonces, somos de las naciones que están ahorita compitiendo, pues una de las naciones que mayores recursos tiene en ese tiempo. Nosotros podemos pensar que esto no es tan importante. Háganse ustedes la pregunta: ¿qué hubiera pasado en la Segunda Guerra Mundial si Alemania hubiera tenido petróleo? Hubiera sido otra guerra diferente. Adelante. Estas son nuestras provincias petroleras, que ya todos ustedes conocen muy bien. Todos los que están aquí ya ni para qué gastar tiempo en esto. Adelante. Pero lo interesante es ver esto. Si ustedes ven las reservas que tiene el país, reservas 1P, 2P, 3P, y luego los recursos convencionales y no convencionales, van a ver que si ustedes suman reservas y recursos, que no es muy ortodoxo hacerlo, pero el número total te dice ya en la parte de reservas 3P 19.4 y en la parte de recursos, recursos prospectivos estamos hablando de 68. No todo se va a convertir, no todo se puede sacar, no todo finalmente va a llegar, pero hagan ustedes aquí a los expertos. Aquí me está viendo la doctora con ojos de no. ¿Okay? Si nosotros agarramos todo eso y lo convertimos, no sé, ¿qué les gusta? ¿El 20%, doctora? No, yo sé. Pero imagínense ustedes hacer esto, ¿en qué nación les gusta? ¿En Colombia? ¿O les gusta hacerlo en cuál? Okay. En los mismos Estados Unidos. Okay. O sea, nosotros estamos teniendo recursos prospectivos, que es más el futuro, y de eso el 46% son no convencionales. Entonces, la mitad de todo el petróleo que tenemos, está en recursos no convencionales. La que sigue es cómo estamos en gas. Esto es gas.
Es muy parecido, ya que se hace la conversión a barriles equivalentes, nuestros recursos petroleros a los recursos gasíficos, excepto que sucede una cosa diferente, que están en otra parte. A diferencia del anterior, del petróleo, los recursos gasíferos no están en el sureste, están en la parte noreste del país. Entonces, desde Tampico, Misantla para arriba es la parte gasera. Entonces, el futuro del país se va a empezar a incorporar hacia el norte la actividad de hidrocarburos, no la hidrocarburos petrolera, pero sí la actividad de hidrocarburos. Entonces, nosotros tenemos a este nivel, pues hay muchos datos, porque estamos hablando de la parte prospectiva, pero todos los análisis nos colocan entre una de las 10 naciones con mayores recursos gasíferos. Entonces, estamos bien colocados ahí. Adelante. La otra es, bueno, ¿y los recursos estos para qué los usamos? Pues los usamos todos los días y casi para todo. Los recursos de hidrocarburos son clave para la vida nacional. Y aquí, a la hora en que hacemos esto, adelante, nos damos cuenta de esto. ¿Qué es lo que la nación usa? Es el lado derecho. Usa carbón, coque de carbón, coque de petróleo, gasolinas, querosenos, diésel, combustóleo, LP, gas seco, biomasa, energía solar, electricidad y toda la parte de renovables. ¿Ok? Pero si vemos nosotros de dónde vienen, o sea, dónde está la producción de los energéticos primarios, los que finalmente se van a convertir en gasolina o en diésel, en todo eso, se van a dar cuenta que el 87% vienen de los hidrocarburos. Entonces, casi 9 de cada 10 BTUs o calorías que se usa para darle energía a este país viene del sector hidrocarburos. Y la relación es más o menos de 2:1 entre petróleo y gas. Esa es un poquito la estructura de lo que nosotros estamos usando. Si vemos nosotros el lado izquierdo, pues van a ver que las energías de tipo nuclear o la de tipo, ¿cómo podrías llamar? Hidroeléctrica, geotérmica, la parte solar y la parte eólica, en total, si ustedes las suman todas, no llegan al 7 u 8% del total de la energía de este país. Entonces, cuando hablamos de una transición a las renovables, dense cuenta del tamaño. O sea, solar es 17 de 8,000. O sea, no llega a solar ni al 0.1%. Entonces, tenemos nosotros esto es lo que nosotros producimos y cómo se consume. Hay muchas pérdidas, hay muchos cambios en el camino, pero seguimos dependiendo de los hidrocarburos. No somos una nación carbonífera. El carbón tampoco es importante en términos numéricos brutos. Adelante. Si nosotros vemos ahora, ¿y cómo se usa esto? Y aquí se van a dar cuenta ustedes que somos una nación bastante focalizada. De toda la energía de este país, el 47% se usa en el sector transporte. Y de ese sector transporte, 65% son gasolinas y 26% son diésel. Entonces, el sector de transporte es la mitad de toda la energía nacional y tiene 2 productos grandes nada más, gasolina y diésel. Todos los demás son importantes, pero no del mismo tamaño. Sector industrial, la tercera parte de toda la energía del país es industrial. Y por lo tanto, ¿en qué lo usa la industria? 39% es gas seco, y 39% es gas seco y 33%, o sea 72% es electricidad. Electricidad es la tercera parte y 2 productos. Todos los demás ayudan, pero por ejemplo, si ustedes ven el gas LP, pues es menos del 8% del total. Entonces estamos hablando de eso. La parte de residencial, comercial y público, o sea, todo el uso gubernamental y comercial es solamente el 18% del total y es principalmente el uso que se le da o al gas LP o a la electricidad. En otras palabras, es cierto para la parte doméstica, pero también es cierto para la parte de tipo comercial. La parte de tipo comercial es casi pura electricidad. Y la parte agropecuaria
es solamente el 3% del total, lo cual refleja mucho su fracción del PIB, y es principalmente la parte de diésel y electricidad. Entonces, si ustedes ven en tipos de cosas que van a tener mucho impacto, es, en primer lugar, el sector transporte. Por eso la parte de los autos se vuelve tan importante. Sector transporte, entre autos y otros vehículos, se lleva la mitad de toda la energía de este país. Y luego el sector industrial, sector residencial y sector agropecuario. Adelante. En resumen, así como para dar un marco a todo lo que tenemos, el 88% de la energía de este país es hidrocarburos. Luego, 47 es transporte, 31 es sector industrial. Otro número ahí muy importante, que es 78% de toda la energía del país. Y si vemos ya los productos finales, de los cuales depende la vida de este país, gasolina 30%, electricidad 17%, diésel 17%, gas natural 13% y gas LP 8%. El que sepa sumar rápido es 47, 85. Gracias. Entonces ustedes ven en 85, 5 cosas, ahí está el 85% de las necesidades energéticas del país. Entonces hay ciertas políticas que tienen más peso que otras. Adelante. Nosotros estamos en un cambio muy grande a nivel nacional y también a nivel mundial. Es una nación donde el futuro energético va a ser clave para el desarrollo de este país. Adelante. Entonces, ¿pero cuál es el futuro? Bueno, entonces lo que yo agarré es, esto es mío, esto no es del ni CNH ni nada oficial, nada por el estilo. Son cosas que se han dicho y que han aparecido en ciertos documentos. Entonces yo agarré las cosas que yo dije, estas son bien importantes. Primera, México se tiene que volver autosuficiente en gas natural. Resulta totalmente ilógico que estemos importando el 70% del gas siendo una nación gasífera. Incrementa su producción de hidrocarburos. No vamos a llegar a 8 millones ni a 6 millones, pero ciertamente podemos mantener la plataforma. Hay que eliminar la generación de energía de combustible y carbón. Es enormemente contaminante. O sea, no es, las eficiencias de carbón y de combustible son mucho más bajas que otras. Vamos a transitar a un modelo más ecológico, más limpio, donde toda la energía adicional nueva se va a generar 50% con renovables. Fíjense, es la metota que nos estamos poniendo. Pero ahora sí esa la he oído yo. Y además nos vamos a mover al movimiento ese mundial hacia los autos eléctricos. No va a suceder ni hoy ni mañana, pero ya está ahí. Y va a ir agarrando velocidad. Si nosotros pensamos que para el 2030 el 12% de los autos mexicanos son eléctricos, no es un gran, y yo supongo que vamos a pasarnos del número, pero es un número conservador. Y además algo que yo peleo mucho es, tenemos que eliminar el uso de la leña. Creo que es muy malo para la nación, estamos quemando los bosques, estamos destruyendo los recursos, tenemos que tener algún sistema para eliminar el uso de leña, ¿okay? Que ahorita es importante. Adelante. Si hacemos eso, ¿de qué tamaño es la meta? El gas natural se tiene que incrementar 14% por año. ¿Ok? La energía eléctrica adicional, 50 de gas, 25 solar y 25 eólica. Los autos eléctricos van a crecer al 5% anual y al 1% los de gas comprimido. Ahorita pues no es figura porque es bien poquito, 5% de un número chiquito pues no hace figura, pero va a ser cada vez más importante. Y además se va a sustituir la leña y por gas LP, que es lo más transportable para llegar a todas las comunidades. Adelante. Si hacemos esto, vean ustedes la diferencia. ¿Qué pasa si hacemos esto? Y yo, según yo, en mi corazón, no están tan malas las metas, son las metas deseables. Si hacemos eso, tenemos que hacer crecer la producción de petróleo 50% y la producción de gas 370%. ¿Por qué? Pues porque el gas no nada más se lo vamos a quemar, sino vamos a generar energía eléctrica. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, pues vamos a tener que producir más gasolina. A pesar de que hay autos eléctricos, nada más son el 12%, todos los otros van a seguir creciendo.
tenemos que producir más diésel, tenemos que producir mucho más gas seco, tenemos que hacer crecer ya al consumidor, fíjense, gasolina sin naftas 46, diésel 58, gas eso 48, electricidad 76%. Esto es el futuro meta. Y yo no considero que esté tan, ¿cuál será la palabra? Tan optimista, tan llevado de la locura de una noche invernal. No, no es esto. ¿Qué? Fíjense, este es el reto de los siguientes 12 años. Crecer las gasolinas 46, el diésel 58, el gas que llega al público 48 y la electricidad 76. Adelante. Si hacemos eso, ¿qué va a pasar con las exportaciones? Vamos a seguir exportando petróleo y nos va a traer a precios actuales el equivalente a 23 mil millones de dólares, que no es lo que de $100, ¿ok? Vamos a tener que seguir importando gasolinas y naftas, diésel, ¿ok? Pero nuestra balanza comercial, que ahorita es negativa en 16 mil millones de dólares, se va a volver cero. Entonces, si nosotros queremos una balanza comercial cero, tenemos que dejar de importar masivamente gasolina y gas natural y tenemos que seguir exportando petróleo. Fíjense el debate. Adelante. Bueno, pues entonces tenemos que afrontar estos retos. Adelante. ¿Cuáles son los retos? 14% más gas natural, y ahora quiero que lo vean con ojos de CNH. ¿Qué quiere decir esto en términos de licitaciones? Tenemos que crecer la producción petrolera 2.9%, o sea, ahí la llevamos despacito, pero ahí la llevamos. La generación eléctrica tiene que crecer 4% por año. La generación eléctrica eólica 14% por año. De veras vamos a ser serios con la parte renovables. Y la generación eléctrica solar 37% por año. Ese es el reto nacional en este modelo, y ustedes pueden creer o estar en desacuerdo. Adelante. Obviamente, eso quiere decir muchas cosas. Pues hay retos muy importantes. En primer lugar, inversiones. O sea, hacer crecer la parte petrolera y la parte de gas, etcétera, pues quiere decir inversiones. Tenemos que desarrollar todas las industrias proveedoras de exploración y producción. Tenemos que adaptar y desarrollar la tecnología en estas áreas. Y tenemos que fortalecer la base tecnológica del país. No sé si ustedes hacen clic, que eso es lo que está apareciendo en los contratos petroleros. Eso está en los contratos. Nomás tenemos que irlos dirigiendo cada vez con mayor certidumbre, con mayor conocimiento y con mayor focalización. Adelante. Si hacemos eso, ¿de qué tamaño es lo que vamos a necesitar? Bueno, pues esto es las inversiones necesarias de acuerdo a nuestra unidad de información. Vamos a necesitar al principio del orden de 13 mil millones de dólares y finalmente para el año 2030 tenemos que estar invirtiendo 32 mil millones de dólares anuales en este sector. Okay. Y eso nos va a llevar a que la plataforma petrolera suba y se estabilice. Okay. Y además a otra circunstancia que no sé si ustedes lo alcanzan de ver, a que la parte azul tiene que crecer alrededor de hacer la tercera parte del total. Okay. O sea, 65% va a ser Pemex, 35% va a ser privado en este esquema. Okay. Adelante. ¿Y cómo se va a ver el gas? Muchísimo, muy diferente. Porque en el gas tenemos que pasar de 4,000 a 8,000 millones de pies cúbicos diarios para poder nosotros decir que vamos a dejar de depender del exterior. Y el número aparece arriba, es el mismo número, o sea, los 32,000 son para las dos cosas, no son además de. Okay. Entonces, la tarea que nos espera, independientemente de muchas cosas, no son los números del costo de producción y del costo de exploración, es que tenemos que llegar a estas inversiones. ¿Cómo la estamos haciendo? Adelante. Aquí está. Ahorita en las rondas del 1 al 3 están comprometidos 150 mil millones de dólares por toda la vida del contrato.
Entonces, no sé entre qué número les guste dividirlo, entre 30. Entonces, lo que llevamos hasta ahorita en los asignados en las rondas son alrededor de, si son 30, 5,000 millones por año. Entonces, de los 30, ya 5, ya, palomita. Ok. Los farm-outs autorizados. Estos son los farm-outs de Pemex. Cuando se autoriza un farm-out de Pemex, se autoriza también un programa de inversiones. Ese programa de inversiones son 9,000 millones. ¿Ok? Y en el presupuesto del 2018 se aprobaron para Pemex alrededor de 10,000 millones de dólares de inversión. Entonces, ¿en dónde estamos? Como a la mitad. Pemex tiene que subir de 10 a 18 y los privados tienen que subir de 5 a 12. En cualquier combinación que ustedes quieran y gusten, porque eso ya es el cómo. El qué es, si queremos lograr lo que dijimos con respecto a nuestra seguridad nacional y el mantenimiento de los recursos que necesita la población, pues para llegar a 30,000 millones puede haber muchas alternativas, ninguna de las cuales es única y habrá que tomar aquí muchas cosas. Adelante. La otra cosa es, bueno, nosotros trabajamos aquí en CNH, nosotros estamos muy orgullosos de lo que estamos haciendo y del papel que nosotros pensamos que vamos a tener en el futuro energético. Adelante. ¿Por qué? Pues porque tenemos dos cosas. Nosotros somos el garante de la maximización del valor de los hidrocarburos en este país, que se utilizan bien y además que se les saca el mayor provecho posible. Y además tenemos que regular de manera eficiente y confiable la exploración y la extracción de hidrocarburos para propiciar la inversión y el crecimiento económico. Noten ustedes cómo estamos metidos nosotros en todo este escenario que les estaba yo describiendo ahorita. Adelante. ¿Qué somos nosotros? Bueno, pues a veces batallamos porque somos tres cosas. Somos un organismo regulador de las actividades de exploración y extracción. Somos un regulador. Pero además somos socios, somos el representante del Estado en los contratos de extracción y de exploración. Y eso quiere decir, por ejemplo, en los contratos de producción compartida, que la empresa le entrega a la CNH para su comercialización la producción que le toca al Estado mexicano. Y por último, y yo creo que es una de las cosas más importantes, somos un asesor técnico en materia de hidrocarburos para el Estado mexicano, principalmente para CENER, pero no nada más para CENER. O sea, también para economía o para hacienda. ¿Okay? O sea, nosotros estamos viviendo los contratos y los números y los precios el día con día. Y por lo tanto tenemos una visión, pues si tú quieres, no la única, pero sí muy estructurada. Adelante. ¿Qué hacemos? Bueno, pues tenemos que mantener la transparencia en la asignación de los contratos. Tienen que ser totalmente transparentes, totalmente indiscutibles. Y tenemos que asegurar que esos contratos se cumplan. O sea, no nomás te doy el contrato, sino además me aseguro que lo cumples. Tenemos que asegurarnos que la nación reciba las regalías y los derechos que le corresponden, que la explotación petrolera produzca el máximo valor. A veces hay una tentación de producir demasiado rápido, por ejemplo, y eso disminuye el valor a largo plazo. Y tenemos que analizar el funcionamiento de los contratos y darle retroalimentación a CENER. CENER es el que autoriza los contratos. Nosotros nos sentimos obligados a decirle, mire, esto no está funcionando bien por esto. Y luego emitimos opinión sobre el plan quinquenal, el plan de licitaciones, emitimos opinión sobre los contratos y generamos estudios de prospectiva sobre el futuro del sector hidrocarburos. Todo lo que les dije es algo que tenemos que hacer. Esta es la prospectiva a como la vemos nosotros con estas premisas. Ahorita, ¿qué andamos haciendo? Estamos revisando la normatividad en materia de exploración, producción, migraciones, etcétera, tratar de hacerlo lo más eficiente posible. Estamos tratando de simplificar los procesos de gestión. O sea, no se puede tardar una migración 9 meses, se tiene que tardar 3 meses. Tenemos que dar seguimiento a los contratos de asignaciones. Traemos un plan de seguimiento ahorita en el cual estamos trabajando. Tenemos que asegurar la correcta comercialización de los hidrocarburos que se le entregan a la nación en los contratos de producción compartida. Tenemos que estar supervisando todos los contratos.
Tenemos que proponer, estas dos son muy importantes, proponer políticas a CENER y economía para el contenido nacional en el desarrollo, para poder desarrollar cadenas de proveedores. No es que tengas el 15% de contenido nacional, sino que estás ayudando a esta cadena que se va a formar. O sea, no es nomás un número, es un proceso el que está detrás. Y lo mismo es la parte de proponer políticas para capacitación y transferencia de tecnología. ¿En qué quiero que capacites? No es que me dediques 1,000 millones de pesos a capacitación, sino que ya está transferida la tecnología tal, o ya hay un conocimiento mejor en interpretación sísmica. O sea, tenemos que decir en qué queremos que se transfiera. ¿Okay? No todo, no siempre, no está todo planchado. Hay empresas que te dicen eso no te lo puedo decir. Bueno, perfecto, ¿qué sí me puedes decir? Y por último, estamos ahorita tratando de poner en blanco y negro lo que nosotros estamos encontrando. Vamos a sacar un libro sobre propuestas de políticas públicas para gas natural. Hubo una publicación sobre recursos no convencionales y le estamos metiendo muchísimo esfuerzo a la información del Centro Nacional de Información de Hidrocarburos y las 2 bibliotecas que tenemos para que la información esté disponible para todas las empresas, para Pemex, para todo el mundo, donde no hay un problema de información a la hora de entrar a las licitaciones. Adelante. Y quisiera terminar con esto. Esa ya se las había puesto, pero ese es mi final. Si nosotros estamos planeando el 2030, que está por ahí, ¿en dónde creen ustedes que tenemos la posibilidad de estar? ¿De veras nos va a ganar Brasil? Yo pienso que otra vez, si vemos las velocidades de crecimiento del país y las comparamos con lo que tiene, ¿qué les gusta? Japón, Alemania, el Reino Unido, Francia, tenemos un crecimiento superior a pesar de todo lo que nos quejamos. Y podemos tener un crecimiento mucho mayor. Denle ustedes 2 puntos adicionales a México sobre lo que traíamos antes. En 12 años es 25%. Y 25% nos va a llevar a pasar a Brasil. Entonces, si nosotros le tiramos a que, bueno, vamos a quedar en 6º lugar, pues ya valió la pena esta plática. Muchísimas gracias. Van a mover las sillas. Bueno, pues hemos terminado la parte convencional, en donde un ponente da una conferencia. Lo que sigue es la parte de preguntas y respuestas. Van a acomodar ahorita las sillas por acá adelante. Pero la parte no convencional tiene que ver con la apertura del foro para poder plantear ideas, para poder plantear las preguntas. En el consabido de todos que no hay periodistas y que cuestiones que sean de alguna forma pues sensibles para cuestión de presentación en una página abierta, pues serán cuidadas. Entonces, bueno, aquí no hay la necesidad de que ustedes manden por escrito las preguntas porque no las vamos a filtrar. El primero que levante la mano, le pasaremos el micrófono y le pedimos al doctor Moreira que nos haga favor de sentarse ahí al centro para que nos ayude a contestar las preguntas de Secretaria Ejecutiva. Yo voy por mis papeles porque hay que estar anotando cosas. Y entonces abriríamos la parte de la discusión. No es la parte de preguntas y respuestas, la discusión. Y el primero que levante la mano le damos el micrófono. Recuerden que no tenemos mucho tiempo, ese es un problema, el tiempo siempre es problema, pero les pedimos por favor que digan su nombre, la institución a la que representan y finalmente la diversidad de ideas es la que nos hace bastante fuertes. Y termino diciendo, para pasar el micrófono y ya no hablar más, que es una parte muy importante de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Los diferentes comisionados pensamos cosas diferentes y eso es lo que hace fuerte a la institución y es lo que puede hacer muy fuerte este seminario. Entonces, bueno, dicho esto, pues me gustaría tener la participación de ustedes. Alguien levanta la mano, quiere participar y le pasamos el micrófono. Por ahí atrás hay micrófonos, creo que ya hay por atrás. Acá adelante, por favor. Nada más por la cuestión de orden, a lo mejor si me levantan unos 4 o 5 la mano, entonces yo ya voy sabiendo a quién le vamos a ir pasando el micrófono. Aquí, después atrás,
Ok. Adelante, por favor. Buenas tardes, soy Luis Velázquez, represento a Mexi como parte del comité técnico, pero trabajo para Sierra Oil and Gas, la que me paga las quincenas o los meses. El número de porcentaje de importación de gas que dijiste hace rato es preocupante. Y sobre todo después de leer una noticia que salió en World Oil, donde dice que Europa está mirando a Estados Unidos tratando de comprarle el gas texano, ese mismo que traemos para México, vía LNG. Si eso ocurre, para de alguna manera compensar el gas ruso, que ha tenido varias interrupciones en algunos momentos en el 2006, 2009, entonces la verdad es que se nos pone crítica la situación en México, porque si ese gas se va a Europa porque le pagan mejor, aquí vamos a tener una criticidad que no conozco la magnitud de la misma ni me la quiero imaginar. Entonces, yo creo que para desarrollar los yacimientos de gas que están allá en Burgos o despertar a la CAS que está allí dormida esperando que alguien se compadezca de ese proyecto, que es en aguas profundas, la verdad que es bien costoso sacar eso, tal vez deberíamos buscar ejemplos en el mundo donde esa producción de gas en aguas profundas ha podido de alguna manera convertirse en algo usable. Y tal vez conviene ya que se declare la industria del gas como una industria estratégica para el país, y creo que fue algo que hizo Argentina para poder desarrollar el gas que ellos están teniendo en este momento, ¿no? Entonces yo creo que sí, es muy importante, ya que todo lo que hablaste allí está montado sobre una plataforma de gas, el desarrollo, toda la tecnología, toda la manufactura, toda la generación eléctrica está montado sobre gas. Entonces yo creo que sí es importante hacer algunas inversiones, tal vez diseñar unos regímenes fiscales adaptados para generar este beneficio económico para todo el país, en lugar de estar pensando más en renta petrolera, pero sí en una derrama económica y generar hacer el combustible del nuevo desarrollo que puede tener México, ¿no? Muchas gracias. Quiero darle la bienvenida a nuestro comisionado presidente. Le pedimos a la secretaria ejecutiva que apartara el lugar, no fuera que alguien se sentara. Por favor, comisionado, si nos hace el favor de venir a moderar, porque le sale muy bien. Él siempre modera todas las sesiones de órgano de gobierno. Entonces, bienvenido, Juan Carlos. Doctor, una disculpa el retraso, pero ya estoy aquí. Una disculpa, gracias por estar aquí. Adelante, por favor. Adelante, comisionado. Sí. Yo quisiera comenzar con una aclaración. Hay dos datos que se usan cuando hablas de gas y qué porcentaje viene de fuera, 50 y 70. 50 es el 50% del gas que se produce. Sin embargo, una parte importante de ese gas que se produce se vuelve a reinyectar en los campos petroleros. Entonces, en realidad nunca llega al mercado. Entonces, de lo que sí llega al mercado, el 70% es de importación. Sí es preocupante, sí va a requerir cambios muy fuertes. Nosotros, te lo mencioné, hemos estado trabajando por 6 meses en producir un documento de alternativas con respecto al gas. Y yo sí creo que el futuro de esta nación depende mucho del gas y de su independencia con respecto a eso. Nosotros hemos estudiado, por ejemplo, el caso de Permian. El Permian está al norte de Chihuahua, o sea, el primer campo aparece creo que 60 kilómetros al norte de Juárez. Permian ahorita produce más petróleo y más gas que México, en unos campos que no existían hace 10 años. Entonces hay toda una estrategia de desarrollo que se ha usado en los Estados Unidos. No todo se puede usar aquí, pero muchas cosas sí. Entonces yo sí creo que, tal como tú lo estás poniendo, tenemos que estar viendo los ejemplos exitosos de otras naciones. El caso de Estados Unidos es uno que ha sido verdaderamente exitoso. El caso de los canadienses en Alberta, el caso de los argentinos. O sea, sí hay cosas que podemos hacer. Y creo que ahorita estamos en el momento de un nuevo régimen, de proponer alternativas que tengan una visión un poquito de más largo plazo. Como ya llegó el comisionado presidente, bueno, pues usted modera ahí las preguntas, ¿no? No sé quién, por favor. Ingeniero Alcántara y después aquí el maestro Garaycochea. Gracias. Antonio Alcántara, de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Yo estoy de acuerdo en que
nuestro país debería ser un mayor productor de gas en general. Pero uno de los puntos básicos para el desarrollo de esta industria del gas es precisamente el almacenamiento. Y ese almacenamiento de gas ha tenido un retraso importante e incluso creo que fue una mala política pública el que la empresa estatal Petróleos Mexicanos no atendiera precisamente el desarrollo de pozos gasíferos, precisamente por el punto de vista económico, que no era muy rentable para la empresa estar produciendo gas cuando podría producir crudo. Sin embargo, la parte del almacenamiento es algo que se ha retrasado por muchos años. En 1985 se construyeron los almacenamientos de hidrocarburos para su manejo estratégico, que no ha sido así, en la parte de Nanchital, en la zona de Tuzandépetl, y a la vez hay alrededor de 12 cavidades planeadas para el almacenamiento de gas natural. Sin embargo, 6 de ellas deben estar alrededor del 40% desarrolladas y tampoco han sido hasta la fecha de alguna manera utilizadas. Entonces, esto es algo que no se va a dar de la noche a la mañana y si queremos el desarrollo de gas, debemos tener un almacenamiento estratégico para su manejo. Entonces, ese es yo creo que uno de los puntos álgidos para este desarrollo. Gracias, ingeniero. Antes de pasar con el maestro Garaycochea, comento un poquito en complemento con lo que dice el ingeniero Alcántara. Sin duda, en la ecuación de seguridad energética, almacenamiento es fundamental. Ya la Secretaría de Energía lanzó unas disposiciones de almacenamiento estratégico en donde le da el mandato al Senagas de tener un almacenamiento estratégico de aproximadamente 5 días de consumo, estimando esto sobre un consumo de 9,000 millones de pies cúbicos diarios. Este es un almacenamiento estratégico. Como dijo el doctor Moreira y con el liderazgo del doctor, en la Comisión Nacional de Hidrocarburos estamos trabajando en distintas iniciativas en materia de gas natural y seguridad energética. Una de ellas es complementar lo que la Secretaría de Energía ha lanzado como almacenamiento estratégico y complementarlo con una obligación de almacenamiento a los grandes usuarios. Aquí hay 2 conceptos. Una cosa es una obligación de almacenamiento estratégico que tiene el Estado, que se autoimpone el Estado, y otra es imponerle a los usuarios un almacenamiento adicional en función de su número de días de consumo. Así, por ejemplo, en Europa, que es un extraordinario laboratorio para nosotros porque ellos han vivido y viven bajo la vulnerabilidad del gas de natural que provee Rusia, ellos tienen obligaciones de consumo de 20, 30 días. Algunos países como Hungría tienen las 2 cosas, un almacenamiento estratégico, como el que ha definido CENER, y en complemento de eso, obligación de almacenamiento a los grandes consumidores. Entonces, es muy bueno el primer paso que dio CENER, pero una de las cosas que nosotros estamos lanzando es complementarlo con obligaciones, como vemos en la Comunidad Europea, en donde es clave lo que tú señalaste, Toño, las distintas tecnologías de almacenamiento. La caverna salina tiene la ventaja en que la inyección y la extracción es de mucha mayor velocidad que en un yacimiento agotado. Lo más económico por unidad de almacenamiento es el yacimiento agotado y ya Senagas también, siguiendo las directrices de CENER, tiene un proceso que está en primera fase, todavía no se lanzan bases de licitación, pero hay un primer proceso para que las empresas puedan evaluar la información que tenemos técnica en la CNH y eventualmente se lleve a cabo una licitación de almacenamiento en yacimiento agotado. Pero va a ser importante complementar con cavernas, sobre todo porque hay cavernas que ya están disponibles, como las de Pemex en Tuzandépetl. Maestro Garaycochea, ¿nos concede el honor? Sí,
Bueno, ya dijeron, soy Francisco Garaycochea del Observatorio Ciudadano Métrica. Quisiera ver si nos pueden profundizar, explicar con mayor detalle cómo se va a maximizar el valor agregado para la nación, que es uno de los objetivos de la comisión, y el otro, la maximización del valor para el país. ¿Qué sucedió con el caso Mistón, que tuvo que ser un particular el que descubriera lo que sucedió en este yacimiento tan importante? Muchas gracias. ¿Quién quiere iniciar, colegas? ¿Alguien quiere ustedes iniciar? ¿Inicio yo? Sí, inicio yo. A ver, bien. Está en la ley, en el mandato de la ley, particularmente en el artículo 44 de la Ley de Hidrocarburos, que cuando la Comisión Nacional de Hidrocarburos apruebe los planes de producción, como ocurre en cualquier industria petrolera del mundo, los planes de producción deben ser aprobados siempre ex ante por el regulador. Y en ese proceso, lo que nos mandata la ley es buscar el mayor factor de recuperación, es decir, la mayor extracción, el mayor aprovechamiento de hidrocarburos, sujeto a las condiciones de tecnología y sujeto a las condiciones económicas. Entonces, el regulador lo que tiene como mandato es empujar y exigir a la industria petrolera el máximo aprovechamiento del yacimiento. Porque aquí hay un posible punto de tensión entre el Estado y los particulares. ¿Por qué en el mundo existen reguladores petroleros y por qué los reguladores petroleros deben de aprobar el plan de desarrollo antes? Es porque existe un posible conflicto en los objetivos de la empresa privada y del Estado. No siempre ocurre, pero pudiera existir que la empresa privada quisiera extraer más rápido y con un objetivo de corto plazo obtener un ingreso, una ganancia a corto plazo que no maximiza el factor de recuperación y la ganancia de largo plazo que ve el Estado. No siempre ocurre, pero existe esta posible tensión. De ahí que en todos los países petroleros está este mandato y ese es el rol de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Ahora, vamos al caso de Mistón. En el caso de Mistón, estamos hablando de una licitación. El campo Mistón, si no me falla, corríjanme colegas, fue parte de la segunda licitación de la ronda 1. La gran mayoría y lo que es la práctica normal es que en las licitaciones siempre se están licitando contratos en áreas en donde no hay descubrimiento. Nosotros, al momento de salir de la ronda 0, a Petróleos Mexicanos se le dieron más del 90% de las reservas probadas del país, pero no se le dio el 100%, en función de su capacidad de ejecución, en función de su capacidad financiera. No se le dio el 100%. Una fracción de algunos campos se quedaron del lado del Estado. Entonces, Mistón era un campo ya descubierto por Petróleos Mexicanos que no había iniciado producción. Entonces, formó parte, esa área contractual formó parte de la segunda licitación de la primera ronda. Se concursa ese contrato, hay muy buena competencia y en relación con la maximización de ganancias del Estado, Mistón se adjudica a quien ofrece los mayores impuestos al Estado y el mayor compromiso de inversión. La empresa que ganó ese contrato es la empresa italiana Eni. Algo que observamos, que vale la pena destacarlo, y los cálculos están a disposición del que quiera verlos, es el pago de impuestos que Eni pactó como resultado de la licitación en favor del Estado son superiores inclusive que los que paga Petróleos Mexicanos. ¿Cómo se mide eso? En la práctica internacional, dado que hay muchos tipos de impuestos, regalías, porcentajes de utilidad, pago por kilómetro cuadrado, lo que hacemos en la práctica en la industria es sumar todos los impuestos
y calcularlos como porcentaje de las utilidades. A eso le llamamos el porcentaje en las utilidades, en la jerga en inglés le llaman el government take. El government take en Mistón es aproximadamente 94%. El 94% aproximadamente de las utilidades de ese proyecto son en favor del Estado. Es decir, en Mistón hoy el Estado tiene una mayor ganancia que de aplicar el régimen fiscal de Pemex, que ya de por sí es oneroso en muchos casos. Entonces, el mecanismo que marca la ley es asignar contratos a quien le pague el mayor porcentaje de utilidades al Estado, es decir, quien pague la mayor regalía, quien pague los mayores impuestos. Y luego, a su vez, con base en la ley, el artículo 44 que yo mencioné al principio, es buscar que el proyecto produzca la mayor cantidad. Entonces, por un lado tienes en la licitación, ¿quién me paga los mayores impuestos, las mayores regalías? Y por otro lado, el mandato a la CNH de hacer el pastel lo más grande posible, que se extraiga el porcentaje de los hidrocarburos en mayor medida. Entonces, la CNH tiene como mandato, al momento de aprobar los planes de desarrollo, maximizar factor de recuperación, que la cantidad de recursos a extraer sea el mayor posible. Y en la licitación tenemos como resultado de la competencia quién me paga los mayores impuestos. Entonces es capturar el mayor porcentaje, eso lo hacemos en la licitación, del pastel más grande, que es lo que es el mandato que tiene la CNH, como bien apunta el maestro Garaycochea, al momento que se aprueben los planes de desarrollo. Comisionado Néstor, ¿usted quiere comentar algo? Sí, yo quería comentarles otro tópico también relacionado a este tema. Recuerdo, fue un trabajo de ingreso a la Academia de Ingeniería hace más de 30 años y sigue siendo actual y tiene que ver con la maximización de valor para el país, que tiene que ver con el contenido nacional, que tiene que ver con todos los insumos que los operadores requieren para poder explotar los hidrocarburos de los campos. Entonces, en este sentido, ha sido una preocupación de mucha gente durante mucho tiempo. El ingeniero Garaycochea es algo que ha comentado en muchísimas ocasiones y algo que podemos tangiblemente ver en otros países, en donde la industria de servicios alrededor de la exploración y explotación de hidrocarburos es tan importante o más importante a veces que la misma parte de la exploración y la extracción. La parte de la petroquímica, creo que aquí podría platicar un poco más el doctor Moreira, genera muchos más empleos que la parte de la exploración y la extracción. Entonces, bueno, en la CNH, aunque no es la atribución de nosotros tenemos que maximizar el valor de los hidrocarburos en función de la evaluación de planes. El comisionado presidente Juan Carlos Cepeda y un grupo de nosotros en la CNH hemos estado trabajando en cómo poder incrementar o maximizar el contenido nacional. Y precisamente creo que hace 3 semanas, en esta misma sala, lleno con actores diferentes, operadores, gente de compañías de servicios, platicamos acerca de los avances. Y lo digo muy rápido porque la plática es para el doctor Moreira, creo que me tomé mucho tiempo. En la página web, revisen la página web de la CNH y ustedes ahí van a poder observar todos los insumos, todos los materiales, todas las necesidades de ingeniería, de horas hombres de ingeniería, también de horas hombres de servicio, que son necesarias para que se cumplan con los programas mínimos de trabajo y con los planes que Petróleos Mexicanos nos planteó para la Ronda Cero. Entonces, bueno, estamos siendo muy proactivos. Esto es parte de este seminario, de que podamos seguir teniendo la interacción con todas las demás instituciones, de tal forma que realmente podamos maximizar el valor de los hidrocarburos para el país. Finalmente, los recursos naturales tienen que llegar a incrementar el bienestar de los ciudadanos. Entonces, si quiere comentar algo más el doctor Moreira acerca del gas, de la petroquímica. Que se pase la oportunidad de hablar de lo de petroquímica. Las cadenas petroquímicas son las que tienen mayor valor agregado y las que producen mayor empleo. Sin embargo, no hay una conciencia real a veces en el medio de que el 90% de la parte petroquímica viene del gas, no viene del petróleo. O sea, la cadena del metano, de etano, propano, butano, vienen del gas. La cadena de los aromáticos sí viene del petróleo. Entonces, ¿qué nos ha pasado en el pasado a la hora en que se nos cae la producción gasera?
se nos cae la producción de los precursores petroquímicos. De tal manera que ya no tenemos ahorita en algunas zonas del país suficientes precursores petroquímicos para las necesidades de la industria. Por otro lado, si analizamos lo que puse aquí yo acá, ¿dónde están nuestras reservas gasíferas? Y yo mencioné la parte norte del país. La región del país que tiene más precursores petroquímicos en su gas es Tampico-Misantla. Entonces es una zona cuyo potencial gasífero debería desarrollarse no tanto para sacar más gas, para sacar electricidad, sino para sacar más etano y más propano y más butano para detonar las cadenas petroquímicas. Una de las cosas que tenemos que pensar es el largo de las cadenas. O sea, la cadena del propano, la cadena del etano, pues nomás vean todo lo que hay alrededor, volteen alrededor y vean todas las cadenas aquí en este cuarto. Entonces, nosotros tenemos que propiciar más gas porque necesitamos más electricidad, porque necesitamos quemar más gas en la industria, pero porque necesitamos petroquímica. Ahorita, hoy por hoy, si tuviéramos 100,000 millones de dólares, no pudiéramos hacerlo porque no tenemos los precursores. Entonces, yo creo que hay que abrir esto y verlo con una visión más amplia. O sea, no nada más el gas para electricidad, no, es el gas para petroquímica. Y por eso necesitamos ser autosuficientes. Los norteamericanos amablemente nos venden el gas. Sí, pero ya le quitaron los precursores. Para cuando nos llega, ya le quitaron el etano, el propano y el butano. Nos dan el metano para que lo quememos. O sea, ellos no, ¿cuál será la palabra? No son hermanitos de la caridad. Entonces, le quitan los precursores, que son el valor más grande del gas, y nos venden lo que sobró. Entonces yo creo que sí necesitamos discutir eso y tener escenarios donde tomemos en cuenta el valor para la nación de eso, ¿verdad? Déjenme nada más subrayar lo que acaba de decir el doctor Moreira. El doctor Moreira señala Tampico-Misantla. Tampico-Misantla es una cuenca que inicia en el sur de Tamaulipas y se extiende al norte-centro de Veracruz. Confluyen en Tampico-Misantla recursos que llamamos de formaciones convencionales. Está ahí también las formaciones de Tight Oil de Chicontepec, están las formaciones de lutitas. Es la zona, si alguien me preguntara, a ver, dime de una cuenca de alguna región que le pueda dar con mayor velocidad petróleo y gas al país de manera económicamente rentable, sin ninguna duda, Tampico-Misantla. Tampico-Misantla ronda, hay geocientíficos en el rango de los más optimistas que dicen que nos podría dar hasta 2 millones de barriles diarios. Estimaciones nuestras aquí en la Comisión Nacional de Hidrocarburos están alrededor de 1 millón de barriles diarios que nos pudiera dar esta cuenca. Ahora, como bien apunta el doctor, cuando decimos gas natural, nada más para que todo el mundo lo tenga en el radar, en la jerga, cuando decimos gas natural, se refiere al metano y a los otros hidrocarburos que lo acompañan. Pero si estamos en la búsqueda también del etano, del propano, del butano, de estos precursores de la petroquímica, esos vendrán en mayor proporción en la medida que el gas es asociado al petróleo. Eso es Tampico-Misantla. Tenemos un gran potencial de gas también en el norte del país, en la cuenca de Burgos, Sabinas, Burro Picacho, pero ahí el porcentaje de condensados es menor. Tampico-Misantla hay una gran perspectiva. Ahora, ahí nuestra recomendación es de que sí hay que entrarle a los recursos no convencionales. Y déjenme decirles que los recursos no convencionales, las formaciones de lutitas y las técnicas del fracking no son lo mismo ahorita que hace 20 años que iniciaron. Hace 20 años que iniciaron se utilizaba agua potable para fracturar la roca y darle a la roca artificialmente la permeabilidad y la porosidad que no tiene. Hoy por hoy la industria no utiliza agua potable, utiliza agua municipal, agua reciclada, agua salobre. Y es más, déjenme lanzarles de manera agresiva, propositiva, esta iniciativa. Permitamos el desarrollo de no convencionales y pongamos esta restricción.
nunca daremos una concesión, un derecho de agua potable. 1. 2. El acuífero de agua salobre que se utilice lo tendrá que encontrar, identificar la empresa petrolera. Es decir, no te voy a dar derecho de que utilices nunca agua potable. 2, ni siquiera te voy a dar derecho que utilices agua salobre identificada. Si encuentras un acuífero de agua salobre, de ese te doy permiso. Es decir, no hay ninguna afectación al acervo de acuíferos identificado del país y nunca de agua potable. O sea, podemos lanzar nuestra industria no convencionales con políticas ambientales de vanguardia, agresivas, y yo les garantizo que sería una industria exitosa. Entonces, no cerrarnos a decir no, al contrario, veamos el cómo sí e impongamos restricciones ambientales tan duras como las mejores prácticas y, si me apuran, un poquito más. Y yo les aseguro que la industria va a encontrar viabilidad, sobre todo en esta cuenca que dice el doctor Moreira, Tampico-Misantla. Queridos colegas, ¿quién más? Por allá, ingeniera Patti, por favor. Hola, Patricia Álvarez, de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Siguiendo un poco su idea, comisionado presidente, al ser el gas algo muy politizado, ¿ya se han identificado barreras en materia de geopolítica que no ayuden a México a consolidar su autosuficiencia en gas natural? ¿Cuáles serían los factores detonantes que hagan que no se materialice esta autosuficiencia? Va a haber inicio y seguramente aquí los doctores me complementarán. El reto no es, o sea, no hay un impedimento geopolítico que sea la causa de que hoy tengamos una vulnerabilidad en materia de gas natural. No. Es la revolución tecnológica, la revolución del desarrollo de las formaciones de shale en Norteamérica, lo que ha dado que el precio de gas natural en Norteamérica sea tan bajo como lo es ahorita. Ahorita el precio de gas natural al que México puede comprar es aproximadamente $2.70 en el hub, en el Henry Hub. Y al centro de Estados Unidos inclusive el precio es aún más bajo. Lo que está ocurriendo, como señalaba el doctor Moreira, es que hoy por hoy la cuenca más prolífica del mundo es la cuenca pérmica, el llamado Permian, en donde están produciendo nada más en esa cuenca, yo creo que más de 4 millones de barriles diarios, y como subproducto producen, no sé, como 40 BCFs, más de 40 mil millones de pies cúbicos diarios. En total, Estados Unidos produce como 98 mil millones de pies cúbicos diarios de gas. Nada más para que lo dimensionen, México consume, dejando a un lado Pemex, 6. O sea, nuestro consumo es así de pequeño en relación con el volumen que están produciendo. Entonces surge todo este gas, en buena medida, no todo, como un subproducto de la producción de petróleo. Hay momentos, si usted uno ve la historia de precios hacia atrás, del precio del gas en Estados Unidos, ha llegado momentos en que el precio es negativo, en donde se pagan por llevarte el gas. Entonces, ¿cómo compites como país? Y dices, bueno, yo quiero producir, ¿cómo compito con un precio tan bajo? Entonces, es una paradoja la que vivimos porque se surge una dualidad de objetivo. Por un lado tenemos la gran ventaja de importar ese gas tan barato, y gracias a eso la tarifa eléctrica del sector industrial en México es tan baja como en Estados Unidos. Pero por otro lado es una vulnerabilidad indeseable y una vulnerabilidad elevada, que 85% de nuestro gas lo importamos de un país, de una región, y encima de eso la matriz energética del país está concentrada en gas natural. El 60% de la luz en este cuarto es gas natural. Entonces es una vulnerabilidad elevada que se detonó no por cuestiones geopolíticas, sino por cuestiones de una revolución tecnológica que ocurrió del otro lado de la frontera. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es encontrar las políticas de Estado. Tiene que haber una política de Estado claramente definida y dirigida a producir gas.
yo recomiendo que hablemos de seguridad energética, pero no de autonomía energética. O sea, no sería carísimo, indeseable decir, pues ya no voy a importar nada, ¿no? Porque pierdes la ventaja del comercio. Pero sí tenemos que salir de una vulnerabilidad en la que estamos. Entonces tenemos que producir. El reto es ser competitivos a ese precio tan bajo. Entonces lo que estamos haciendo en la CNH es ordenar todos nuestros recursos y potencial de gas y los vamos clasificando y decimos, bueno, a ver, Tampico, Misantla, pues esto es perfectamente rentable, no tiene problema porque tiene petróleo, tiene muchos condensados. Y de ahí los vamos clasificando y hay zonas en Burgos que tienen condensados, entonces también tienen viabilidad. Pero si baja el porcentaje de condensados o baja el tamaño del campo, llega un momento en que ya no podemos competir a como estamos ahorita con el precio de Estados Unidos. Ahora, pero ahí hay que agregarle otros elementos, ya lo dijo el doctor Moreira, incentivos fiscales. Del otro lado de la frontera hay incentivos fiscales a nivel impuesto sobre la renta. Hay deducción inmediata en la perforación. A ver, el éxito de Estados Unidos en materia de shale, de lutitas, es un caso de éxito del Departamento de Energía. O sea, el gobierno invirtió de manera decidida en estudios de tecnología, en programas, está documentado, hay distintos artículos. Y yo celebro, aquí nos acompaña el doctor Ríos, porque de la mano del IMP tenemos que también bajarle el riesgo y el costo en esas zonas en donde sea más difícil competir. Entonces, el reto en el que estamos es por el cambio tecnológico. Hubo un cambio en la tecnología y en donde hemos estado un poquito rezagados, pero hay que entrar con una política de Estado definida, de apoyar la producción de gas en el país sin perder el beneficio del comercio. No sé si mis queridos colegas quieran comentar algo. Tenía otro comentario, que a veces vemos el gas y otra vez no vemos el total. Nosotros, por ejemplo, decimos el gas cuesta $2.70 en Henry Hub. Pues sí, pero te va a costar $1 adicional traerlo a, ¿qué te gusta? A Querétaro. Entonces en Querétaro está a $3.70, no está a $2.70. Entonces, ¿y qué pasa cuando de repente tenemos un consumo superior porque hizo mucho calor o por lo que ustedes quieran y gustan? Entonces, lo que hacemos es comprar gas natural licuado y desembarcarlo en Tuxpan, que nos cuesta $12. Entonces, el número importante no está bien calculado. O sea, por ejemplo, cosas como esta, ya estoy aquí, no se lo repitan. Si Pemex produce gas y lo entrega en Dos Bocas, Tabasco, se lo pagan a $2.70, cuando el equivalente de tener gas ahí era $2.70 más $2 de transporte. Entonces, las políticas nuestras de fijación de precios no están hechas para incentivar a que se produzca más gas en México. Debería ser, el precio es el que me costaría traerlo, no el mismo costo de Henry Hub. O sea, entonces sí hay muchas cosas que hacer con respecto al gas y tiene que haber un análisis completo de costos y de implicaciones y de la parte fiscal. O sea, si en Estados Unidos les están dando 0% de impuestos y además te va a permitir reducir todas las ganancias, etcétera, pues obviamente tienen una ventaja adicional. Ahora, ¿en qué se ha traducido toda la parte de Shell en Texas? Pues en 1 millón de empleos, en ingresos enormes, etcétera. Entonces, la manera en que cobran los impuestos no está sobre el producto, sino sobre el derivado del producto. Párense ustedes en Corpus Christi y vean las refinerías en Corpus Christi. Ahí está el government take, en la refinería, en las cadenas productivas, etcétera. Entonces, habría que replantear muy bien, y eso es por eso ese libro dice, mira, aquí hay 20 ideas, a ver cuál crees tú que es más adecuada. Yo tampoco creo que haya alguna barrera geopolítica, pero bueno, me ha tocado durante los últimos años estar viendo lo de no convencionales y no está escrito en ningún lugar, ha sido de alguna forma conclusión de muchos foros, de platicar con gente. Pero hay grupos que están en contra de los no convencionales.
Yo digo que algunos son de buena fe, ¿no? que están buscando que el medio ambiente se preserve, etcétera. Hay otros que no son tan de buena fe porque le están afectando el negocio. Entonces, no lo puedo asegurar, no hay periodistas, puedo hablarlo abiertamente, pero yo creo que las compañías grandes, la compañía rusa grande, pues seguramente que estuvo haciendo alguna labor, estuvo buscando el hacer ver que los no convencionales no era una buena idea. Y hay películas, hay un capítulo Simpsons en donde a la gente le dicen que eso pues, va a acabar con el mundo. Pero finalmente en Estados Unidos se dio. ¿Qué es lo que pasa en México? En México nos hace falta mucha comunicación, nos falta lo que es la licencia social. Y dice el comisionado presidente, bueno, pues déjenos, les aseguramos que no utilizamos agua potable, ¿no? Agua con poca contenido de sólidos y de partes por millón de minerales. Pero van a decir, y los terremotos, miren, el día 19 de septiembre el terremoto fue por la explotación de no shale, no tenemos explotación de shale. Oigan, va a haber cáncer, pues no tenemos, todo es un circuito cerrado. Les puedo platicar mucho acerca de esto, pero la licencia social es algo muy importante. Y me imagino que algunos productores de otros países van a estar muy a gusto de poder patrocinar publicidad en contra del desarrollo de convencionales en México. Entonces, no es una barrera geopolítica, pero es algo que está en el medio y que nosotros tenemos que, de alguna forma, incrementar nuestra comunicación con la sociedad para que puedan realmente concluir que esto no es nada nuevo. Tenemos fracturamiento hidráulico, hay fracturamientos hidráulicos en México de los años 50. El ingeniero Garicochea posiblemente nos pudiera decir hasta la fecha, ¿no? No pasa nada, como le decimos a los nietos, no pasa nada con esto, pero yo creo que esto hay que considerarlo. Estas no son barreras geopolíticas, pero sí pugnas de mercado. Por favor, comisionada, por favor, doctora Alma América, comisionada. Me gustaría regresar al tema de la plática, porque nos fuimos al gas, ¿no? Entonces… Yo cuando llegué estábamos en el gas. Perdón. No, el punto es, y es un poco en el contexto general, o sea, creo que como que el gas y el aceite son dos cosas diferentes, y mi comentario iba un poco en el asunto de que siempre los queremos ver como en el mismo… digamos, como en la misma gráfica, ¿no? Y creo que ha sido el problema de México y el problema de Pemex, o sea, que cuando queremos priorizar los proyectos, siempre los vemos en la misma gráfica, en el mismo portafolio, y eso creo que ha sido siempre el punto de decisión que hemos tenido como Estado, como Petróleos Mexicanos, el asunto de las decisiones hacia dónde vamos, ¿no? Y hacia dónde vamos es de que siempre ha sido a nivel de los proyectos que dan mayor valor, y ha sido mayor valor el aceite. Y creo que en el contexto de la plática, por eso dije voy a regresar a la plática, nosotros estamos viendo de que pues hay dos vertientes, o sea, porque también la parte de hidrocarburos a nivel de gasolinas, etcétera, es importante. Creo que hay dos cosas que hay que hacer, o sea, una parte de cómo incrementar el valor a nivel del Estado, a nivel de todos los yacimientos o la perspectiva que puede haber en los yacimientos de aceite en los próximos años, y cómo incrementar el valor hacia los yacimientos de gas, que debería de ser, pero como que se tienen que ver en dos portafolios, yo diría, diferentes, y darle su valor a cada uno en los próximos años, pero viéndolos de manera independiente, porque cada uno da un valor muy importante, pero también hay que analizarlos de manera independiente. O sea, yo insistiría eso, ¿no? Un poco por eso dije voy a regresar a la plática, porque no nada más es el gas, sino también la parte de aceite que ha venido progresando,
y tiene que seguir progresando para los próximos años. Ese sería mi comentario. Yo creo que el comentario es enormemente válido, doctora. Yo creo que si vieron los números, el escenario más gasífero, llamado de esa manera, no predice que va a disminuir el consumo de la gasolina. El consumo de la gasolina va a seguir creciendo, vamos a seguir teniendo una cantidad muy enorme de dependencia del petróleo en muchos sentidos. Yo creo que lo que nos ha fallado es separar que son dos negocios diferentes. El petróleo generalmente en su mayor parte se va a pasar una refinería y se va a convertir en diésel y se va a convertir en gasolina. Entonces tiene un solo paso. Entonces es un negocio de un solo paso. La rentabilidad de las refinerías es muy baja. La rentabilidad de la extracción y producción de petróleo es muy alta. Entonces todo depende cómo lo veas. El gas tiene una cadena productiva muy larga. Entonces va a pasar de gas natural a etano, a etileno, a polietileno y luego a los plásticos, etcétera, etcétera. Entonces tiene otro esquema, digamos, de creación de valor. Entonces no los podemos juzgar con la misma medida. Entonces en el primer paso, ¿quién va a ganar? Siempre va a ganar el petróleo. En la cadena, quizá ya no. Entonces creo que nuestro problema es un problema mental, decir los dos son iguales, los dos son combustibles y los debemos tratar de la misma manera. No es cierto, no es cierto. La misma manera en que estamos nosotros viendo digamos, todas las asignaciones y los contratos, tiene que reflejar dos negocios. Bueno, cuando menos estoy totalmente de acuerdo. Sí, y bueno, yo subrayo lo que han dicho los dos comisionados. Miren, siendo economista, yo reconozco la dificultad que tenemos en la industria y hemos tenido de cómo evaluar correctamente los proyectos de gas, inclusive luego los proyectos exploratorios, ¿no? Dentro de la caja de herramientas para la evaluación de un proyecto, llámese valor presente neto esperado, aquí en la jerga petrolera le llaman valor monetario, tasa interna de retorno. Cuando utilizamos las herramientas tradicionales, resultamos en una estimación bajo supuestos rígidos, escenarios que no consideran distintas posibilidades de riesgo, difícil evaluar efectos ambientales, difícil evaluar transformaciones en la matriz tecnológica. Y sí, y cuando hacemos un análisis rígido de valor presente neto, por las restricciones y supuestos implícitos en la evaluación, decimos, van todos estos proyectos de petróleo, los ejecutamos y se quedan atrás gas natural, se queda atrás gasolina, se queda atrás proyectos de exploración. Pero ahí es donde estamos fallando los economistas de la energía. No estamos haciendo las evaluaciones correctas porque sabemos que, ok, tú haces esa evaluación entre petróleo y gas, pero no ves el concepto de seguridad energética. Y no es un riesgo únicamente geopolítico, es un riesgo operativo. Si tenemos huracanes, si tenemos algún problema operativo, inclusive un sabotaje, entonces entramos en un nivel de costos económicos que difícilmente podemos evaluar. Y sabemos que hoy es una prioridad, pero cuando hacemos nuestras evaluaciones muy concretas, muy limitadas, pues nos sale que tenemos que hacer un lado el gas y la gasolina y la exploración. Otros países tampoco han encontrado las herramientas correctas para evaluar económicamente estos escenarios, pero son escenarios los que hay que considerar. Y han optado por crear una empresa del Estado especializada en gas. Fue el caso de Venezuela en sus tiempos dorados, no recientemente. Recientemente se está desbaratando la industria, pero en su época dorada de PDVSA, los venezolanos lo hicieron. Y lo han hecho los rusos y lo han hecho en Trinidad y Tobago. Nosotros, en este documento que ha liderado el doctor Moreira y que recoge la opinión y las recomendaciones aquí de todos en la CNH, proponemos esas áreas que le dimos a Pemex en ronda cero,
que Pemex, por la restricción presupuestaria, por esta jerarquización de proyectos, no ha podido invertir en gas natural. Hoy la perforación en gas natural de campos no asociados de gas es para efectos prácticos cero. Entonces, las áreas que le adjudicamos a Pemex en ronda cero de gas no asociado o inclusive alguna fracción de Tampico-Misantla, predominantemente gasífera, la parte norte, pongámoslas esas áreas en una subsidiaria. Puede ser otra empresa productiva del Estado, puede ser paralela a Pemex, puede ser una filial de Pemex. Y entonces tienes a un grupo de técnicos especialistas abocados a producir gas y abocados a encontrarle rentabilidad a este energético que es estratégico. Entonces, ahí donde los economistas no han desarrollado buenos métodos de evaluación para considerar elementos de seguridad energética, ambiental, cambios tecnológicos, pues ahí los hacedores de política en otras partes del mundo han sido muy pragmáticos. Es decir, bueno, ¿sabes qué? Vamos a poner otra empresa porque de otra forma nunca vamos a ver el gas, de otra forma nunca vamos a ver las cadenas en el midstream. Entonces, esa es una de las propuestas que lanzamos también en el documento y subrayo, ¿no?, lo que dice la doctora Mamérica y el doctor Moreira, muy atinados. Queridos colegas, ¿quién más quiere participar por ahí? Por favor, ahí atrás, y luego aquí regreso. Buenas tardes, mi nombre es María Valencia y trabajo aquí en la CNH. Y mi comentario va más encaminado a lo que plantearon al final, la meta final del Producto Interno Bruto. Ciertamente México es uno de los principales exportadores de manufactura. De hecho, la Organización Mundial de Comercio reportó el año pasado que exportamos el 80% de manufactura, pero también reportó que el 81.9% de importaciones fue de manufactura. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos comprando más de lo que vendemos. Y si ponemos esto en perspectiva con la última meta, sí debemos desarrollar políticas públicas para el sector energético, pero también tomar en cuenta las demás industrias. ¿Y qué necesitamos hacer? Pues precisamente lo que estamos haciendo ahorita, debatir y formular propuestas, pero también promoverlo para las demás industrias, para así poder desarrollar la economía nacional sin ignorar los tratados comerciales que tenemos con los demás países. Gracias. Doctor, ¿quiere usted comentar algo? Yo creo que habría que dividir el problema en dos. O sea, nuestra relación con China es de adquisición de manufacturas, nuestra relación con Estados Unidos está muy favorable en manufacturas. Entonces, en realidad tenemos dos problemas diferentes. En las cadenas productivas en las cuales estamos integrados con Estados Unidos, la parte de autos y de vehículos es muy favorable a México. Con el caso de China es totalmente diferente. Nosotros adquirimos mucha manufactura, si tú quieres, no de la misma categoría y en la misma cosa, pero nuestra balanza comercial con China es muy negativa. Muchas gracias. Aquí adelante nuestro director general de exploración y extracción. Gracias, buenas tardes. Claudio de la Cerda de la CENER, y nada más quisiera hacer una reflexión numérica de un gráfico que mostró por ahí, doctor, donde se muestra el objetivo de producción, o más bien el potencial de producción de llegar a 3.6 millones de barriles en el 2030. Y es una reflexión de la necesidad de seguir trabajando al ritmo que vamos, y es con respecto a la segunda mitad de arriba de la gráfica. La primera mitad, que son aproximadamente mantener 2 millones de barriles de producción de Pemex. Pemex de por sí ya tiene un reto enorme, porque la producción de la reserva está bajando aproximadamente a 1 millón, y el reto es producir de las que todavía están por descubrirse en la parte de exploración. Y en la parte de arriba se aprecia ahí más o menos 600, de 1.8 millones de barriles, 600 son de contratos adjudicados, y mi punto nada más es que esos 600,000 barriles, estamos hablando de 104 contratos adjudicados, lo que quiere decir que en los próximos 5 años se requeriría aproximadamente adjudicar 150 bloques, más o menos, hablando en números generales, 150 bloques que se tienen que poner a trabajar, ya sea en privados o Pemex, etcétera, pero son acciones que se tienen que tomar de inmediato, que creo que hay que tener en el radar. Adjudicar 150 bloques
pues requiere continuidad en los próximos años, dado que en la prospectiva esa producción estaría arrancando en los próximos 5 o 6 años. Gracias, director general Claudio de la Cerda. Efectivamente, las proyecciones que nosotros tenemos es de un requerimiento de inversión de capital importante que llama a complementar, a seguir complementando el esfuerzo de Pemex. Creo que estamos, doctores, sobre el tiempo y no quiero abusar de ustedes. Último comentario, si me permiten, abogada, por favor. Marcela Lara, de CNH. ¿Cuál sería el papel, el reto, o cuál debería de ser el reto de la CNH para cumplir con todas las metas que atinadamente expuso el doctor Moreira frente a un gobierno de cambio? Bien, hago un breve comentario y le dejo aquí a mis colegas y posteriormente aquí al final al doctor Néstor para que nos ayude a cerrar este seminario. A ver, nosotros por ley, la CNH por ley es el asesor del gobierno federal, del Ejecutivo, en materia de exploración y extracción. Entonces tenemos una responsabilidad enorme con el equipo de transición y con la nueva administración de proveerles toda la información y el mejor análisis técnico para que ellos, quien tienen ahora la responsabilidad, tomen la mejor decisión. Entonces, nuestro rol, nuestra responsabilidad como servidores públicos es darles la mejor información y todo el apoyo técnico, porque por ley somos sus asesores. Entonces, ese es nuestro trabajo, darles todo el apoyo para que el nuevo equipo, el nuevo gobierno tome las mejores decisiones. Con eso, doctor Moreira, doctor Néstor, les dejo la palabra. Doctor Moreira. Yo nada más es el cierre, algunos comentarios, pero no sé si quiera hacer algún otro. Fíjate que yo cuando empecé esa plática me di cuenta, y lo debo confesar, que todo lo que hacemos se está armando en un rompecabezas. La parte de ir alineando los contratos, la parte de transferencia tecnológica, la parte de capacitación, la parte de las cadenas productivas, era algo que no veíamos con tanta claridad como ahora. O sea, nosotros hemos progresado de ser los licitadores y vigilar contratos a darte cuenta el arma tan poderosa que son los contratos. Es a través de los contratos donde puedes desarrollar enormemente todas las cadenas de valor de proveedores. Y lo más importante que yo creo, finalmente la creación de empresas petroleras importantes nacionales, que ya se empiezan a ver. Entonces yo sí creo que el hecho de tratar de ver una visión completa nos está dando, ¿qué te diré yo?, más información y más análisis para hacer mejor lo que menciona aquí el presidente, de ser mejores asesores. Nosotros no hacemos política, nosotros somos un asesor del que hace política. El seminario de hidrocarburos queremos que permee en su mente. Cuando lo presentamos al inicio, decíamos que va a tener un programa anual. Dentro de muy poco tiempo les vamos a decir las fechas para que aparten esos espacios. El foro no termina aquí, no es la última pregunta. Finalmente comentamos que hay un correo electrónico, seminariodehidrocarburos@cnh.gov.mx, donde todos ustedes pueden mandar más comentarios. Finalmente, la presentación más todas las ideas, todas las preguntas extrapolada al seminario es que haya diferentes ideas y que haya diferentes posturas y que las analicemos abiertamente en un formato abierto. Como comenté al principio, no tenemos periodistas, esto es para consumo interno. Tenemos la presencia de los operadores, ahora los voy a nombrar al revés, de como los nombré al principio, los operadores, la sociedad, la academia y también todo el gobierno federal. Entonces, esto es algo que pensamos que tiene gran fortaleza y pues, le regreso el micrófono al comisionado presidente para que dé el cierre de la reunión. Muchas gracias. Pues ya nada más, doctor comisionado Moreira, felicidades, gracias por iniciar de la mano del doctor comisionado Néstor Martínez esta serie de pláticas y bueno, pues aquí ojalá, muchas gracias, nos sigamos viendo, es un honor a todos los que están aquí. Felicidades, doctor, gracias a todos.